más que hablar de Cervecería Nacional como empresa, porque Cervecería Nacional tiene una estrategia legal con sus abogados, con sus directores, yo le puedo decir como presidente de la Cámara de Industria que esto es un atropello a la institucionalidad jurídica del país. Y le voy a explicar por qué, y de ahí puedo aterrizar los detalles precisos de Cervecería Nacional. En el país, cuando el Tribunal Constitucional, que era el máximo organismo legal en aquella época, daba una sentencia y ratifica una sentencia, eso se considera una cosa juzgada. Eso no puede reabrirse ahora porque existe otro instrumento que se llama Corte Constitucional. Si no quiere decir que la historia del país no ha existido, porque nada de lo que ha sucedido se va a respetar. Claro, pero ¿cuántas personas, cuántas familias han fallecido y no han alcanzado este sueño que en su momento se propusieron cobrar? Yo no tengo la estadística. La tiene Jacqueline y la tiene Karina. Pero si hay muchos muertos. Oh, hay muertos, bastante. Y muchos enfermos con enfermedades catastróficas. Todos somos enfermos. Pero con enfermedades catastróficas. Todos ellos son enfermos, son personas personas adultas mayores. Sí, pero no todos tendrían una enfermedad catastrófica, ¿no? Quizás unos sí, otros no. Sí. Un cáncer, una metástasis. Sí hay. Ok. Sí hay enfermos catastróficos, sí hay. Ha sido una lucha de mucho sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, mucha angustia, porque el poder ha sido fuerte. Doctor, usted tiene uno de los casos realmente increíbles, diría yo, increíbles en el sentido de tanta injusticia de un sistema nacional de justicia que prácticamente no le sonreía para nada, y han pasado 17 años donde prácticamente una de las empresas como Cervecería Nacional ha cedido con pagarles, no lo que realmente a la final sentenciaron, sentencia ejecutoriada, pero ya tienen consignado el dinero y sin embargo un juez de tribunal aún no decide o aún no firma para que estas personas tengan su dinero. Pero háganos una ayuda a memoria, diría yo, porque usted tiene años siendo en este caso abogado de los ex trabajadores de cervecería, porque llega un momento dado en que fue un escándalo el cheque cervecero y todavía sigue un escándalo porque es la justicia tan cuestionada como muestra un montón caso Cervecería Nacional. Doctor. Mire, este caso tiene una larga duración. Se inició con la reclamación de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. En esa época se llamaba Relaciones Públicas, Relaciones de Trabajo, laborales. Yeah. Reclamando el pago de la indemnización, de las utilidades, yeah, que había retenido la empresa. Ante el reclamo de los trabajadores, el Ministerio de la Relación Laboral, siguiendo las opiniones de los abogados del gobierno, entre ellos este muchacho Alexis Mera, el ministro declaró que era incompetente, se declaró incompetente para conocer la reclamación de los trabajadores. Pero eso es inconstitucional, pues supone que el ministerio es regulador. Pues. Sí, pero lo dijo públicamente. Pero lo hizo burlándose de los trabajadores. Ante esta posición, los trabajadores presentamos una demanda de acción de protección, que fue favorable en el juzgado 12 de lo civil. El juez 12 de lo civil dictó una sentencia favorable a los trabajadores. Consecuencia del poder del Estado, la institución del juez. Por haber permitido que se respeten los derechos del trabajador. Por haber dado sentencia a favor de los trabajadores, se destituyó al juez. Y la cervecería empezó a realizar una serie de artimañas
conducentes a impedir el cumplimiento de la sentencia del juez. Presentó algunos, fue en toda la provincia, fue a Milagro, después se trasladó fuera de la provincia, a Piquito, se trasladó a Urdaneta, para obtener unas sentencias imposibles, inadmisibles, de jueces corruptos, declarando que no procedía la ejecución de la sentencia. Ya. ¿Y esos jueces siguen en funciones? ¿Ya? Sí, hay una sentencia de la Corte Constitucional en que ordenan que el Consejo de Judicatura proceda a sancionarlo. Pero hasta la fecha no pasa nada. Dios mío, siguen en funciones todavía. Bueno, en todo caso, ¿y de ahí qué pasó después? De ahí vino y le quitaron a la función judicial el poder de administrar justicia. Y la Corte Constitucional se llevó el proceso a Quito. Vino aquí un abogado, un empleado de Pazmiño, y a ver el juicio se lo llevaron. Del presidente en ese tiempo de la Corte. Se lo llevaron a la Corte Constitucional. ¿No? Y ahí empezó el famoso cheque cervecero. El cheque que hizo escándalo en el Ecuador. Es decir, $500,000 giró la empresa cervecera. Es un escándalo no solamente nacional, fue un escándalo internacional que fue solucionado y evitado el perjuicio a los trabajadores gracias a la intervención del señor legislador Galo Galara, que le presentaron a él los cheques y él lo presentó al conocimiento público general, ¿no? Ahí la Corte se vio obligada a cambiar la resolución que tenía, en la cual se declaraba sin lugar los derechos de los trabajadores. Es interesante la intervención del Pazmiño ahí. Se convirtió en el gran defensor de la empresa. La satisfacción personal e institucional. Esto por el pronunciamiento realizado por el fiscal general del Estado, el cual concluye que el presidente de la Corte Constitucional es inocente y no tiene participación en ningún acto ilícito en el caso de la Cervecería Nacional. Esta no es la Corte Cervecera. Esta es la Corte Constitucional que ha demostrado judicialmente la legalidad y la constitucionalidad de sus actuaciones. Un grupo de extrabajadores inició en contra de la Cervecería Nacional. Según el asambleísta Galo Lara, la cervecería compró ese fallo. Y como pruebas, muestra un cheque girado a favor del hermano del secretario de la Corte, algunos días antes de que se emitiera la resolución. Al señor Larrea Gijón Alfredo, $500,000 ecuatorianos. No se pierdan, esto no es magia, no es que la revolución esté en marcha, es el cheque de Cervecería Nacional. Según un comunicado de Cervecería Nacional, los pagos responden a servicios profesionales que brindó Alfredo Larrea Gijón, hermano del secretario de la Corte. Y aclaran que no son 500,000, sino $1,050,000. Los que ha cobrado por su asesoría. Sin embargo, resulta extraño que el asesor no tenga un título profesional siquiera. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y recién Alfredo Mauricio Larrea Gijón, el 28 de diciembre del 2010, le dan y le fijan investidura para entrega de título de abogado. Este no es abogado constitucionalista, este es un transaccionista. Esto, a criterio del asambleísta, tiene un solo sentido y demuestra algo claramente. Todo el mundo sabe, es un secreto a voces, que los fallos de la Corte Constitucional se fijan precios. Hoy lo estamos demostrando. Pero felizmente bajó el juicio a la tercera sala. Se convocó la audiencia, concurrimos a la audiencia
la sala dictó la sentencia confirmando el fallo del juez de primera instancia. Pasó destituidos. No, los jueces de sala. Los destituidos, los jueces de sala. Por ratificarle y asistirle de derecho a los trabajadores. Y no solamente destituidos, sino enjuiciados penalmente. ¿Y cuál es la figura ahí? ¿No? ¿Cuál es la figura en contra de los jueces? Estaban administrando la justicia. Pero los enjuiciaron penalmente. Esa corte. O sea, aquí había una mano fuerte de la política, una mano Entonces, fuerte. vea usted. Del gobierno, porque Exacto. obviamente supuestamente el gobierno tiene que velar por los derechos que el Estado ecuatoriano da a los ciudadanos. Convocados nosotros después, la cervecería presentó inmediatamente una acción de protección extraordinaria. Nos comparecimos a la acción extraordinaria. Nos opusimos a la misma. Pedimos la institución, la separación de los jueces de la Corte Constitucional por corruptos. Los expedientes de los juicios penales del asambleísta Galo Lara. Falsificación de documentos, cheques sin fondos, demandas por pensión de alimentos, juicio penal por asesinato y violación. Mientras tanto, en las afueras de la Corte Constitucional, ex trabajadores de la Cervecería Nacional exigían una respuesta clara a su caso. Teníamos hoy día la audiencia, pero fue suspendida porque el doctor Pamiño fue recusado y el doctor Zárate aceptó la recusación y estamos esperando, creo, la próxima semana que va a haber la audiencia. Recusamos y logramos sacarlos por último a 5. Se quedaron 4. 5 miembros, sí, pues quedan 9. ¿Ya? Después tuvimos ya que nos convocan a una audiencia. Van todas las cámaras. Todos los medios. Todas las cámaras, agricultura. Perdón, las cámaras de la producción. Producción. Ya. Y a la audiencia a oponerse, a respaldar la cervecería. No le creo. Las cámaras de la producción a respaldarse. ¿Y qué tienen que ver ellos? Que eran parte procesal. ¿Qué exactamente? Se presentaron como terceros, colaboradores como terceros. A veces sí que amigo Curay. ¿Y? Entre ellos recuerdo a Cronfle actualmente. Un discurso en que yo le dije, simplemente ahí están todos los que han explotado a los trabajadores. Esos son todos, ¿no? Sin excepción. Y finalmente vino la Corte con 5 ministros, declaró con lugar la decepción, declaró con lugar la reclamación de la cervecería, pero reconoció el derecho de los trabajadores y ordenó que el ministro de Trabajo realice una resolución en que establezca el monto. Pero nuevamente vuelve el proceso al gobierno, a las veces del gobierno. Y el ministro el ministro de Trabajo de esa época, después de cierto tiempo de haberles torpedeado el fallo, dicta una resolución en que niega los derechos de los trabajadores a participar del beneficio de las utilidades con referencia a las indemnizaciones de los intereses. O sea que, pero el ministro violó la Constitución, porque la Constitución es clara, la Constitución es clara, irrenunciable. Es clara, la Constitución es clara. Un banco demanda a Juan Pablo, ¿qué es lo que dice el juez?
que demanda el pago del capital e intereses. Y el juez manda a pagar los intereses también. Claro. Pero el ministro no. No paga los el intereses. El ministro no ordena el pago de intereses. Pero él no tiene esa facultad, pues. No. Porque la Constitución dice clarito, pues. Y la Constitución establece, y las resoluciones de los organismos internacionales ordena y establece. Textualmente, por favor, díganlo. Entonces, y dicta una resolución con ese límite, con esa limitación. Yeah. Nosotros presentamos un escrito que aceptábamos la liquidación con la reserva de seguir reclamando nuestros derechos, ¿no? O sea que apelamos solamente, aceptamos la resolución, en tanto cuanto se puede seguir reclamando y se puede seguir peleando. Y seguimos peleando. Doctor, en un momento de la vida... Entonces aquí viene el problema. Dígame. Que durante todo el proceso éramos poquísimos los abogados, 4. Ahora, después de la sentencia, se están multiplicando. ¿Y eso cómo puede ser eso, doctor? Porque se supone que la ley prevé y les garantiza a los abogados... Está publicado. Y lo más criticable, indignante, es que estos abogaditos se permitan negar el derecho de los honorarios a los que trabajamos realmente. Eso es lo que me refería. O sea, en la ley no está y no permite, obviamente, que se respeten esos derechos de los abogados. Pero tienen que pagarlo de todas maneras. Tienen que pagarlo. Los trabajadores, la gran mayoría, están conscientes, son conscientes. Son trabajadores dignos, son pobres, dignos. No son miserables, son gente digna. Y yo tengo fe que esa gente sabrá responder ante nosotros. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.